Si Nápoles fue el pulso a la supervivencia, Roma es donde el tiempo viene a rendirse. Bienvenidos viajeros a la ciudad de las capas. Bienvenidos a Roma. Hoy tenemos una oportunidad única. En la ciudad de Roma hay una maratón, por eso la mayoría de las calles están cortadas. Vamos a aprovechar la oportunidad para caminar juntos Roma y que esto no solo sea un video turístico. Estamos caminando por la Vía Nazionale, donde normalmente es una odisea. Hoy no hay ni coches ni ruidos. Hoy Roma nos regala un respiro. Fíjense en la arquitectura, cómo los palacios del siglo XIX se imponen en esta avenida. Les hablé al principio del video de la ciudad de las capas. Estamos caminando entre tiendas de ropa modernas y de repente, varios metros debajo del nivel actual de la calle, nos encontramos con esto. Una iglesia paleocristiana. Literalmente estamos pisando siglos de historia que quedaron sepultados para construir esta Roma moderna. Y al fondo, coronando esta subida, el Quirinal, el actual palacio presidencial. Antes fue hogar de papas y reyes. Dicen que a Roma siempre se vuelve, pero me parece que nunca te acabas de ir por cosas como esta. Aunque la idea es caminar la ciudad sin filtros y a nuestro ritmo, Roma siempre te gana. Estás frente a la columna de Trajano, mirando las ruinas del imperio más poderoso de la antigüedad, con el colosal altar de la patria vigilando de fondo. Un choque de épocas que pasa solo aquí. A ver si alguna vez que lleguemos a Roma no llueve, pero en este caso vamos a visitar tal vez el que sea uno de los monumentos más repudiados por los romanos. Es el monumento a Vittorio Emanuele II. Los romanos lo han apodado la máquina de escribir o la tarta de bodas por su mármol blanco. Es criticado por romper la armonía histórica de la ciudad. Roma parece que no se termina, siempre te asombra. Aquí hay que tener siempre la vista levantada. Después de algunas horas caminando bajo la lluvia y perdiéndonos entre columnas y esquivando maratonistas, Roma te obliga a hacer una pausa. Y la mejor forma de rendirse a esta ciudad es una buena mesa. Al mal tiempo, buena cara. Ha llegado el momento de comer y hemos venido a uno de mis lugares favoritos en Roma, muy cerca de la Fontana de Trevi. Aquí se come muy pero muy bien. Ahora les cuento más. Nos refugiamos en uno de esos lugares que te salva el día, en Restaurante y Pizzería 1947. Nada de restaurantes para turistas, sino un sitio donde el calor del horno y el olor a tomate te reconfortan al instante. Para empezar, una brusqueta clásica, crujiente, y luego a lo que vinimos, una buena pasta romana, una lasaña que te hacen olvidar cualquier nube en el cielo. Porque en Roma la historia no solo se ve con los edificios, también se saborea en cada bocado. Muy cerca de la Fontana de Trevi, Roma también tiene sus galerías como Milán. Estas son las galerías Alberto Sordi.
Hablamos de un museo de mármol rodeado de callejones. Neptuno domina el mar, pero aquí lo que dominan son los palos de selfies. Con ustedes, la Fontana de Trevi. Y luego de la majestuosa Fontana de Trevi, el cuerpo pide dulce. Momento de tiramisú y nos vamos para el Pompi. ¿Me acompañan? No estamos en la tierra del tiramisú, pero si vas a venir solamente a Roma, no te puedes ir sin probarlo. Aquí dicen que se come el mejor de Roma. Vamos a probarlo. Está bueno. Hay mejores, pero si es tu primer tiramisú, es una buena experiencia. Pero hay mejores. Ahora vamos a probar este de fresa. Este sí no he probado nunca. Es distinto y está bueno, ¿eh? Este sí, creo que está mejor que el clásico, el de fresa. En el centro del corazón histórico de Roma, te encuentras con la Plaza Colonna. Situada sobre la vía del Corso, la plaza debe su nombre a esta impresionante columna de mármol que se encuentra en ella desde el año 193. Esta es la Plaza Montecitorio. Aquí se encuentra el obelisco que se trajo el emperador Augusto tras su victoria en Egipto. Es el único ojo que mira el cielo sin parpadear. 2000 años después, esta cúpula sigue desafiando la gravedad. Cuando decimos que desafía la gravedad, es literal. Esto que ven arriba es la cúpula de hormigón sin armar más grande del mundo. Ni acero, ni tecnología moderna, puro ingenio de hace 2000 años atrás. Y sí, ese enorme agujero en el centro es el óculo. Está abierto de par en par. Así que te preguntas, ¿qué pasa cuando llueve en Roma? ¿Llueve dentro del Panteón? Pero los romanos pensaban en todo. El suelo tiene una ligera inclinación y pequeños desagües escondidos para que el agua no se estanque. Un edificio perfecto. Vibrante, cara y llena de artistas. En Roma, caminar tiene su recompensa. Bienvenidos a uno de los escenarios más espectaculares de la ciudad, la famosa Plaza Navona. El sitio perfecto para ver cómo la gente paga 7 euros por un café para solo ver las estatuas. Porque Roma, ante todo, es un gran teatro. Dicen que todos los caminos conducen a Roma, excepto la línea de metro B, que hoy estaba cortado por la maratón. Así que hasta ahora no hemos podido ir al Coliseo.
pero les vamos a seguir mostrando cosas. Ahora sí, sales del metro y de repente te lo encuentras, el Coliseo Romano o Anfiteatro Flavio. Las guías dicen capacidad para 65.000 personas, pero creo que somos el doble, intentando reservar una entrada para disfrutar de este monumento histórico. El Coliseo Romano o Anfiteatro Flavio. No importa cuántas veces se lo hayas visto en fotos o películas, tener esta mole de piedra de casi 2000 años de antigüedad frente a ti impone muchísimo. Es el símbolo definitivo de Roma y a su lado el imponente arco constantino nos recuerda que estamos pisando el epicentro del mundo antiguo. Aquí es donde el hambre del imperio se saciaba con el rugir de la arena. Al ver este laberinto donde los gladiadores y bestias esperaban su destino, se te pone la piel de gallina. Casi puedes escuchar el ruido de miles de romanos exigiendo un espectáculo. El Coliseo te deja sin palabras y sin aliento, pero después de absorber tanta historia y caminar todo el día, el único rugido que escucho es ahora mismo el de mi estómago. Nos vamos a cenar. Otra de las recomendaciones que le vamos a hacer para comer aquí en Roma es Osteria Gallicus. Vamos a entrar y les vamos a mostrar qué vamos a comer hoy. Hemos disfrutado de un excelente menú, como entrante unas brusquetas, espectaculares arancini, como plato principal pollo con pepperoni a la romana, una punta de pecho al horno, que también son platos tradicionales de Roma, unos espectaculares ñoquis a la romana y de postre un tiramisú de muchísima calidad, súper recomendado. Nuestro aprobadísimo para Osteria Gallicus. En esta nuestra última mañana en Roma vamos a conocer lo que es la primer basílica papal. Lo que vemos es la madre de todas las iglesias, la primerísima basílica papal. Y no hablo del Vaticano, es San Juan de Letrán, y por dentro es una absoluta locura. Arte, mármol, estatuas gigantes. Es de esos lugares que te hacen sentir minúsculo. Podría enseñar cada rincón y hacer un documental de 1 hora con esta iglesia. Pero no voy a hacer spoiler. Si quieres ver cómo termina esta maravilla, ya sabéis, compraos unos billetes y viajar a Roma, que los espera. Ayer el cielo de Roma se cayó a pedazos. Fuimos al Vaticano bajo un auténtico diluvio universal. Y ponerse a grabar era prácticamente una misión imposible. Casi no pude grabar nada de vídeo. Así que he hecho un poco de magia de edición. Lo que estáis viendo son videos generados a partir de las pocas fotos que pudimos sacar. No podíamos dejarlos sin la majestuosidad de San Pedro por dentro. Llueva o truene, es otro mundo esta iglesia. Y antes de cerrar este viaje os dejo mi manual rápido para visitar Roma. Cuidado con los carteristas. Roma es maravillosa, pero en las aglomeraciones hay manos rápidas. Mochilas siempre delante. Comprad y validad siempre el ticket del bus. Hay revisores esperando en las paradas y arriba de los bus, como ninjas para clavarte una multa del siglo. No hace falta pagar cafés carísimos ni tour para posturear en la Fontana de Trevi. Ve temprano, allí pilla un buen sitio y tendrás una foto gratis. Sacad todas las entradas online y con semanas de antelación. Las colas físicas os comerán la mitad del viaje. Para comer, huid de los sitios con fotos en las puertas. Buscad restaurantes que estén llenos de italianos gritando y disfrutando. Así es. Roma tiene 3000 años, no la vas a conocer en un día. Disfrutad a vuestro rollo y dejaos llevar. Si queréis saber cuál es nuestro próximo destino, suscríbanse, denle al like. Nos vemos en nuestro próximo viaje. Abro el mapa sin pensar. Las fronteras son de papel.
cada paso un nuevo hogar. El viento canta mi canción, el corazón pide dirección. Europa sin filtros, libre de